gente de Alemania. Carlos, qué gusto desde Alemania, Riobamba, Ecuador, México. Qué bueno. El objetivo inicial era Latinoamérica, pero nos hemos expandido a todo el mundo. Qué gusto poder estar con ustedes, pudiendo compartir este conocimiento, pudiendo aprender de sus experiencias, de sus preguntas y poder seguir generando aporte significativo a nuestra comunidad. Sí. Entonces, como siempre, es un gusto poder estar con ustedes. Lo que les recomendamos siempre, estas charlas no tienen ningún valor, ningún costo, ¿sí? Lo único que les pedimos es que nos ayuden a compartir. Si tenemos, déjenme ver cuánta gente estamos, en este momento estamos con 87 personas conectadas. Quisiéramos que exista 87 comparticiones de la charla para que más gente pueda acceder al conocimiento, pueda generar aprendizaje, pueda seguir evolucionando en el tema profesional, ¿sí? Entonces, muy importante el tema de compartir. Si es que todavía no nos siguen en la página, denle clic seguir para que les lleguen las notificaciones, estén un poco al tanto de las transmisiones en vivo, del material que vamos cargando y de toda la información que está a su disposición, ¿sí? Qué gusto. Entonces, el día de hoy, para ya entrar un poco en materia, vamos a indicarles, comenzamos con una sesión o la respuesta a una pregunta que le hemos desarrollado en 3 sesiones. La anterior semana arrancamos con Abre tu taller por $10. El nombre llamaba mucho la atención porque básicamente decían, ¿cómo puedo abrir un taller con $10? Y el concepto o el contexto del tema es cómo solventar algunos temas de equipamiento que son necesarios para poder iniciar a hacer diagnósticos electrónicos, ¿sí? Nosotros tenemos la pregunta de uno de nuestros estudiantes de técnico 03 que nos preguntó o nos pidió un asesoramiento sobre qué herramientas adquirir, cómo tener un mejor criterio para poder adquirir herramientas a su taller. Es un estudiante que está iniciando el taller de cero. Por el tema de la pandemia, lamentablemente tuvo que salir del concesionario donde trabajaba como asesor de servicios y tomó la decisión de capacitarse, de perfeccionar sus conocimientos y de poner su propio emprendimiento, que es un taller que está alineado con el tema de diagnóstico. Entonces, básicamente la inquietud o la duda es, bueno, ¿qué herramienta compro? ¿Cómo me pueden, en este caso, poder ayudar para poder, en este caso, buscar la mejor solución en ese aspecto, ¿sí? Entonces, comenzamos la anterior semana. La anterior semana le pusimos abre tu taller o tu negocio automotriz con $10. Pudimos ver que no es necesario tal vez invertir tanto dinero en un multímetro costoso. Podemos iniciar con un multímetro bastante económico, pero ese multímetro nos puede rendir para poder ir mejorando y perfeccionando el tema de herramientas, ¿sí? Entonces, esta charla está orientada para todo el mundo. Si ustedes ya tienen su herramienta, su equipo, qué bueno, van a poder apreciar mucho mejor la herramienta que tienen, conocer sus características, sus especificaciones y sacar el máximo provecho. Si ustedes están iniciando y todavía no tienen herramienta y quieren tal vez hacer la inversión, es una buena opción porque ustedes van a tomar la mejor decisión, no necesariamente invirtiendo un capital muy grande, pero sí para poderle sacar el máximo provecho a su inversión, ¿sí? Entonces, el día de hoy hemos puesto el tema abre tu taller con $10, ¿sí? Vamos a iniciar con este tema de abre tu taller con $80 y básicamente nos vamos a centrar en el tema de osciloscopio, ¿sí? El tema de osciloscopio es algo importante que hay que tener en cuenta. Básicamente, la mayor parte de los diagnósticos que nosotros generamos en la actualidad en la parte electrónica ya requieren de la implementación de un osciloscopio para poder trabajar en esa línea. Y lo que hay que tratar de entender es que de alguna forma sí tenemos que ir adquiriendo otras herramientas de más alto nivel, se podría decir, para comenzar a hacer diagnósticos más avanzados, ¿sí? Entonces, en la actualidad, el uso de un osciloscopio es parte integral del diagnóstico en un taller. Se utiliza ya mucho más frecuentemente. Y el día de hoy les voy a comentar una opción que es interesante, ¿sí? Yo no tengo ninguna vinculación con la marca que les indico, es una marca que yo adquirí para poder trabajar en el día a día. Sin embargo, lo que me interesa es que ustedes puedan apreciar, puedan validar, puedan comparar y puedan tomar la mejor decisión al momento que ustedes vayan a adquirir una herramienta de estas, ¿sí? Y más que nada, que puedan ver el alcance de lo que puede llegar a ser la herramienta y para qué es necesario utilizar esta herramienta en los talleres, ¿sí? En la anterior sesión vimos que el multímetro, sin duda alguna, el multímetro es la herramienta número 1 para poder comenzar a levantar información, hacer diagnósticos, poder en este caso llegar a la solución de una manera mucho más rápida y fiable con los valores que nos da la herramienta.
No es necesario hacer una inversión muy grande porque en el tema o en el procedimiento de caída de voltaje, básicamente el multímetro, cualquier multímetro con una impedancia de 10 megaohmios que le analizamos que se puede ver, encontrar en cualquier tipo de línea de multímetro de alta, media o baja gama, funciona perfectamente, ¿sí? Ahora vamos a indicarles cómo ustedes pueden dar ese paso si es que quieren implementar en su taller el tema de osciloscopio, si es que lo tienen, tal vez poder sacar máximo provecho al que lo tienen. Entonces, realmente vamos a ver este tema, ¿sí? No va a ser una clase de funcionamiento o uso del osciloscopio como tal, porque no nos da el tiempo para poder abordar ese tema, pero lo que sí quiero que se lleven es que ustedes tengan una idea de cuál es el alcance, para qué se utiliza la herramienta, cómo le podemos sacar el máximo provecho y cómo podemos comenzar a hacer diagnósticos con un osciloscopio partiendo de un valor de $80, que es más o menos el costo del equipo que les voy a indicar. ¿De acuerdo? Entonces, eso básicamente es el menú del día. Espero que todos estén conectados, que hayan compartido la charla para poder iniciar el día de hoy, ¿sí? Y esto todavía no termina aquí. Tenemos una charla más. Bueno, nosotros salimos normalmente semanalmente siempre, pero en este contexto de Abre tu taller, vamos a tener una charla la siguiente semana que es la charla número 3 y vamos a hablar de los equipos de diagnóstico, ¿sí? Entonces lo que queremos es que si ustedes están focalizando su estructura de negocio, su estructura de taller en el tema de adquirir herramientas o en este caso ya tienen las herramientas y quieren potenciar el uso de esas herramientas, tengan en cuenta que para un diagnóstico es importante el multímetro, el osciloscopio, que es lo que vamos a validar el día de hoy, y también el equipo de diagnóstico para poder cerrar el asunto y tener la mayor cantidad de herramientas necesarias y funcionales para hacer un diagnóstico efectivo, ¿sí? Ok, entonces en esa línea vamos a arrancar. El osciloscopio, como ustedes saben, es una herramienta que en algunos casos se piensa que es una herramienta demasiado compleja, que es una herramienta que solo pueden manejar técnicos expertos o técnicos máster, y eso realmente no es tan cierto, ¿sí? Todo depende de lo que uno quiera llegar a ser y de lo que uno quiera lograr ser, ¿sí? Ustedes vieron que en la semana de diagnóstico electrónico automotriz les dimos algunas charlas y el resultado de esas charlas o esas capacitaciones que las dimos de manera gratuita a todas las personas que podían asistir a la comunidad de AT, se dieron cuenta de que hacer un diagnóstico o llegar a hacer un diagnóstico electrónico no es tan difícil como parecía, ¿sí? El día de hoy, por ejemplo, recibimos un mensaje que fue muy gratificante de uno de nuestros estudiantes de técnicos de 23 que indicaba que básicamente estaba muy agradecido porque ya comenzó a manejar el multímetro a un nivel un poco más avanzado, iba a comenzar a trabajar con el osciloscopio. Entonces, es el tema de perder el miedo al uso de estas herramientas y eso es básicamente el criterio que les quiero transmitir el día de hoy, ¿sí? Sin duda alguna necesitamos actualizarnos, necesitamos utilizar herramientas un poco más avanzadas para hacer un diagnóstico. El tema del osciloscopio en la actualidad es algo ya, yo podría decir algo vital en los talleres. Pero lo importante es que ustedes tengan en cuenta que no es una herramienta que solo la pueden manejar los expertos, sino que con un poco de formación, un poco de conocimiento, un poco de investigación, ustedes pueden comenzar a trabajar con la herramienta, seguir aprendiendo y agilitar el diagnóstico en sus talleres. ¿De acuerdo? Y parto de esto. Miren, el osciloscopio no es más que un multímetro, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que básicamente el osciloscopio nos da valores gráficos en vez de valores numéricos. ¿De acuerdo? Entonces aquí rompemos un poco el esquema. Cuando ustedes estén con un osciloscopio, si tienen un osciloscopio, quieren adquirir un osciloscopio, recuerden que el osciloscopio va a ser lo mismo que el multímetro. Y hablando un poco más específicamente que el voltímetro, ¿sí? El osciloscopio lo que mide es voltaje, ¿de acuerdo? Ya vamos a hablar un poco de las grampas de amperimétricas y todo lo demás, pero en términos generales lo que el osciloscopio mide es voltaje, ¿sí? Entonces, si ustedes ponen su multímetro en voltios, puede ser voltios de corriente continua, voltios de corriente alterna, lo que ustedes van a medir es básicamente un valor de voltaje, ¿de acuerdo? Entonces, cambiamos este equipo, ¿sí? Que es un multímetro que nos da valores numéricos, valores promedios en algunos casos cuando hacemos mediciones, por un equipo que nos permite en este caso generar, ¿sí? Señales para poder graficarlas y poder analizar esas señales ya en el funcionamiento en el vehículo, ¿de acuerdo? Entonces, en teoría, los dos equipos hacen lo mismo. Este mide en voltios y este también mide voltios. Este mide voltios de corriente continua y alterna. Este mide voltios de corriente continua y alterna, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? Que este
los marca en valor numérico y este los marca en valor, en este caso, o en una gráfica en el equipo. ¿Sí? Entonces, para que funcione mi multímetro, ¿ustedes qué tienen que hacer para poder hacer una medición de voltaje en su multímetro? ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es utilizar mis cables o mis puntas de prueba, que en este caso las tengo por aquí. Ustedes van a tener una punta positiva, por aquí ya me enredé un poco, y una punta, en este caso, negativa, ¿de acuerdo? Nada más. Entonces yo conecto mis puntas, conecto mi multímetro, ¿sí? Y con esto yo voy a hacer mi verificación de voltaje. Pongo mi punta positiva en la alimentación, pongo mi punta negativa en la tierra, y con eso verifico valor de voltaje. ¿Sí? Súper claro. ¿Qué sucede en el osciloscopio? En el osciloscopio sucede exactamente lo mismo, ¿sí? Ahí depende mucho de las puntas que ustedes tengan a su disposición. Cuando los osciloscopios pueden tener ese tipo de puntas, ¿sí? Son conectores BNC. Entonces se conecta aquí en el canal. Ya vamos a hablar un poquito de los canales y toda esa cuestión. Y básicamente ustedes en su osciloscopio van a tener una punta positiva y una punta negativa. A veces hay unas puntas de prueba que son puntas de prueba, como su nombre lo indica, y que tienen una línea o un cable de tierra adicional. Pero en términos generales, como esto de aquí vendría a ser como un voltímetro, me permite medir voltaje, yo lógicamente lo que tengo que tener es un cable positivo y un cable negativo, ¿de acuerdo? Entonces no cambia mucho el esquema. La diferencia es que esto me va a permitir graficar y el multímetro me va a permitir verificar el valor numérico. Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces eso hay que tener un poco claro porque a veces cuando se nombra la palabra osciloscopio, a veces los técnicos como que tienen un poco de miedo, tienen un poco de recelo, piensan que es una herramienta que nunca van a poder manejar. Y eso es falso, ¿sí? Ustedes básicamente tienen que conocer que el osciloscopio es una herramienta que me permite graficar los valores de voltaje. Nada más, al igual que hiciera con en este caso con mi voltímetro, ¿sí? O con mi multímetro, en función de voltios. Ok, entonces entremos un poco en contexto. Cuando ustedes tienen osciloscopios, van a encontrar osciloscopios de diferentes calidades, como en todo, ¿sí? Como los multímetros. Encontramos multímetros de baja gama, media gama, alta gama. Y en el tema de osciloscopios pasa exactamente lo mismo. Ustedes van a encontrar osciloscopios que son un poco más económicos, ¿sí? Osciloscopios que son un poco más costosos. Y básicamente la precisión del equipo es lo que va variando, ¿de acuerdo? Pero ahora, si ustedes están iniciando un negocio, tal vez saltarse a comprar un osciloscopio de alta gama, que un kit de osciloscopio de alta gama puede estar tranquilamente por los $3,000 o $4,000. Es una inversión que cuando uno inicia un negocio no es tan fácil de sustentar esa inversión. Entonces podemos iniciar con un equipo como este que tiene un precio en el mercado, hablo del mercado norteamericano, y en cada mercado de Latinoamérica o del mundo ya puede ir variando por los costos de importación, pero pueden llegar a conseguir un equipo como estos desde un valor de $85, ¿de acuerdo? Entonces le puse 80, 85, ya depende de la tienda en la cual consiguen el equipo, pero se puede comenzar a hacer diagnósticos con un equipo de este valor. No invierto los $4,000, invierto tal vez 85 más los accesorios que les voy a indicar, puede subir un poquito más. Pero a la final yo puedo sacar las gráficas, puedo tal vez generar dentro de la disponibilidad que me dé el software del osciloscopio, puedo hacer filtros, puedo mejorar las gráficas y puedo obtener los datos que necesito para poder hacer mi diagnóstico, ¿sí? En un osciloscopio lo que manda es la comparativa de las gráficas, la visualización de las gráficas, la validación del comportamiento de la gráfica para poder, en este caso, hacer el diagnóstico y llegar a un resultado satisfactorio, ¿sí? Entonces, dentro de esto, ustedes van a preguntar bueno, qué marca de osciloscopio es este y todo lo demás. Entonces, todo lo que les voy a indicar en el video de hoy, este video va a estar cargado en YouTube para que ustedes, en nuestro canal de YouTube que es ATT Latinoamérica, para que ustedes lo puedan ver. Y ahí en la parte de comentarios van a encontrar los links para que ustedes puedan ingresar a los links, puedan ver precios, puedan ver calidades, puedan comparar precios y puedan, en este caso, ver la opción que más les convenga si es que es el caso de adquirir un equipo de estos, ¿sí? Hay equipos de mayor calidad, sí, hay equipos que son más precisos como en todo, pero lógicamente los precios se van elevando y cuando iniciamos o abrimos nuestro negocio o si queremos implementar esta herramienta, mi sugerencia es que comencemos con una de baja gama, se podría decir, pero que cumpla con las funcionalidades y que tenga una aplicación automotriz. Por ejemplo, es muy común que estos equipos actualmente tengan una especificación o una tendencia un poco más automotriz. El tema de osciloscopio no es algo nuevo. El tema de osciloscopio se
usado siempre en electrónica para poder ver señales de los diferentes componentes electrónicos, circuitos. Entonces, no es nada nuevo, sino que en la actualidad los fabricantes de osciloscopios han dado una tendencia para que sean mucho más amigables con el tema automotriz y que se alineen un poco más con las especificaciones o aplicaciones en el medio automotriz. ¿Sí? Entonces, ustedes van a encontrar muchas opciones, inclusive los equipos de diagnóstico, algunos vienen con el osciloscopio incluido, tienen módulos adicionales donde pueden encontrarse opciones de osciloscopio para poderlo integrar o poderlo tener de manera independiente. Esta opción de osciloscopio es una interfase. Básicamente, esto de aquí se conecta al auto por cualquiera de los canales. Ustedes van a encontrar 8 canales en este equipo, ¿sí? El hardware, por ejemplo, esta es una versión un poco más anterior. El hardware ha cambiado y es un poco más agradable. Van haciendo mejoras, ¿no? El software con el cual vino se pudo actualizar y hay un software mucho más amigable, más alineado al tema automotriz. Pero al final, esto es una interfase que se conecta entre la medición que estoy haciendo en el auto y la computadora a través de un software, ¿sí? Existen también osciloscopios que son modulares, se podría decir. Por ejemplo, yo recuerdo hace algún tiempo cuando manejé el Fluke Serie 98. Ese es un osciloscopio modular donde tiene la pantalla, tiene todo ahí incluido. Y es un osciloscopio que tiene la orientación automotriz. Entonces ahí hay pruebas de compresión relativa, hay algunas pruebas de bobinas, pruebas de sensores. Entonces, mientras más sea el osciloscopio alineado con la parte automotriz, es mucho mejor porque nos permite tener facilidad en las mediciones respectivas. ¿De acuerdo? Entonces, miren, entramos en este contexto. Les voy a indicar un poco de este tema de osciloscopio. Es algo interesante. En muchos talleres todavía no se maneja el asunto de diagnóstico con osciloscopio. Entonces, haciendo tal vez una pequeña inversión, pueden adquirir un osciloscopio y pueden sacarle el máximo provecho para seguir mejorando, ¿sí? Como les digo, hay diferentes calidades, hay diferentes marcas. Hay osciloscopios o módulos de osciloscopios que pueden llegar incluso a valer hasta unos $10,000 por la calidad, por la cantidad de accesorios. Básicamente, mientras ustedes tengan más accesorios, más pinzas, más elementos complementarios, el costo del equipo va a ir subiendo, ¿sí? Pero podemos partir con algo básico como esto, ¿sí? Es un osciloscopio de 8 canales de orientación automotriz y funciona bastante bien. Yo lo he probado, funciona bastante bien, me ayuda mucho en los diagnósticos. Lógicamente, a medida que uno va evolucionando puede ir adquiriendo un osciloscopio de mayor calidad, pero es importante que para iniciar en un tema automotriz ustedes ya van teniendo la idea de que es importante tener un osciloscopio y hay que sacarle el máximo provecho en las mediciones, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría ahí hay algunas preguntas que las voy a ir resolviendo más luego, ¿sí? Vamos a ir viendo. Perfecto, por ahí nos dicen que la mitad de las personas han compartido. Esperamos que compartan el resto de personas del video. Estamos agradecidos por eso. El analizador de motores es lo mismo que un osciloscopio. Héctor, lógicamente el analizador de motores tiene dentro de sus funciones un osciloscopio para ver circuitos primarios, secundarios. Tiene incluido, ¿sí? Aquí nos dicen, ¿qué tal es el Hantec 1008C de 8 canales? Es justamente Jefferson el que le estamos mostrando, le vamos a indicar las funcionalidades. Desde mi punto de vista funciona bastante bien para iniciar, ¿sí? El tema de filtros a veces está un poco limitado en los filtros, pero a la final sí se puede corregir un poco la onda y se puede sacar los valores. En otros osciloscopios de mayor calidad la onda es mucho más clara, tiene más filtros y se puede hacer un poco más fino, un poco más claro el análisis de la gráfica, ¿sí? Perfecto. Déjenme ver qué más tenemos por aquí. ¿Cuál es la frecuencia mínima de un osciloscopio automotriz? Bueno, eso depende mucho del equipo, Héctor. Normalmente cuando hablamos de osciloscopios también está un poco alineado con el tema de impedancia. Los osciloscopios manejan impedancias de 10 megaohmios para sus mediciones, ¿no? Perfecto. Por ahí dicen si me da dificultad la cuestión del osciloscopio. Perfecto. El tema de frecuencias. ¿Qué rango de frecuencia es recomendable en el osciloscopio? ¿O qué se recomienda? Carlos, eso también depende mucho de la señal que vayamos a medir. En términos generales tenemos señales rápidas y señales lentas. Entonces depende mucho la calibración de la frecuencia en base a esas señales, ¿sí? Pero no voy a entrar mucho en detalle en ese tema. Lo que me gustaría en este punto es que ustedes conozcan básicamente el alcance del osciloscopio. Por ahí nos están diciendo un tema del transductor. También les voy a hablar del tema del transductor de presión para verificar el ciclo Otto o ciclo Dessel, depende de lo que quieran verificar. Pero
lo importante de esta clase o de esta sesión es que ustedes tengan en cuenta que podemos hacer una pequeña inversión en un osciloscopio y podemos sacar el máximo rendimiento para hacer un diagnóstico avanzado, ¿sí? Normalmente cuando ustedes revisan información de servicio, información técnica, en ciertos sensores, en actuadores, podemos hacer verificaciones de voltaje, verificaciones de resistencia, pero llega un punto en el cual, por ejemplo, en ciertos sensores como un CKP, un CMP, necesitamos obligadamente sacar los datos con un osciloscopio, porque el multímetro lo que hace es capta un valor promedio y ese valor promedio no nos indica mucho en el diagnóstico, ¿sí? Si estoy diagnosticando un actuador, por ejemplo, un inyector, un solenoide, una bobina, ¿sí? Como decía nuestro amigo Jefferson, el tema de un transductor, o sea, verificar la presión en un cilindro para poder analizar la forma de onda y poder determinar algunos temas de sincronización de la distribución del motor sin desarmar nada. Entonces, lógicamente, el osciloscopio es una herramienta potente para poder hacer ese trabajo, ¿sí? Entonces, ya vamos a entrar un poco en materia. Vamos a hablar primeramente de los canales, ¿sí? Ok. ¿Cuántos canales son necesarios para hacer un diagnóstico? Normalmente existen equipos que tienen dos canales, o sea, en realidad son dos canales y una tierra, son tres terminales, ¿no? Entonces yo tengo tres terminales, el uno es la tierra, el otro son los dos canales positivo y negativo de cada uno de ellos. ¿Con dos canales se puede hacer un diagnóstico? Sí, si tienen un equipo o un osciloscopio con dos canales funciona. Nos permite comparar dos señales al mismo tiempo, pero de mi experiencia con dos canales nos quedamos un poquito cortos. Por ejemplo, si ustedes están haciendo un análisis con un transductor, están verificando la presión en los cilindros y quieren validar el sensor CKP, el sensor CMP, entonces ya tenemos a tres canales. Entonces ya con dos canales me tocaría primero hacer la verificación con el uno y luego hacer la verificación con el otro. Pero como yo estoy verificando la sincronización del motor o algún problema por algún código de falla que esté vinculado con el sensor CKP, CMP, y quiero verificarlo en función de la sincronización que tiene mi motor, entonces ahí yo me quedo un poco estancado porque no puedo conectar el tercer canal, porque ya no tengo. Entonces mi recomendación en el tema de canales es que si ustedes van a adquirir un osciloscopio, consideren la opción desde cuatro canales, ¿sí? Con cuatro canales se sale bien, o sea, normalmente no es que se utilizan todos los canales, pero con cuatro es bastante bueno, ¿sí? Ustedes van a tener la opción de conectar tres o cuatro pruebas al mismo tiempo y eso es muy bueno para poder hacer un diagnóstico. Con dos canales nos quedamos un poquito corto, a veces toca desconectar la una, conectar la otra. Si estoy con el transductor, desconecto el transductor, conecto en este caso el CKP, el CMP, pero a la final sí me complica un poco porque me quedo corto en canales, ¿sí? Existen osciloscopios como este que tienen 8 canales. A mi modo de ver es bastante 8 canales. Personalmente no he utilizado los 8 canales al mismo tiempo, ¿sí? Sin embargo, es una buena opción porque como si tiene más canales, a veces se daña un canal por alguna situación o se utiliza un atenuador que ya vamos a ver. Y ustedes tienen el resto de canales para poder seguir trabajando. Entonces, si tienen la opción de adquirir uno de 4 o uno de 8, está bien. A veces los osciloscopios de 8 canales son mucho más costosos porque tienen más electrónica en su parte interna, ¿sí? Entonces partimos de los canales. Yo creo que recomendaría mínimo 4 canales y unos 8 canales si tienen la posibilidad también está bien, no hay problema. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué más? El tema de las puntas de prueba. En este osciloscopio en particular, no es que viene una punta de prueba, simplemente viene un cable. Sí, este es un conector BNC, que es el conector típico de los osciloscopios. Puede venir con conectores tipo banana, pero no es muy común. Normalmente vienen con el conector BNC. Ahora, si ustedes tienen puntas que tienen ese tipo de conector BNC y ustedes tienen tal vez en su osciloscopio puntas tipo banana, hay que hacer bien la selección para adquirir la punta que corresponda. O la otra, conseguirse un adaptador que es como esto, ¿no? Es un adaptador, en este caso BNC, a ficha banana, ¿sí? Entonces puede también funcionar adecuadamente. ¿Por qué les digo esto? Porque hay unos osciloscopios que vienen con la punta y en la punta es básicamente una punta de pruebas con una derivación, una línea tierra. Siempre para medir con el osciloscopio necesito positivo y tierra, no hay más. Es igual que medir con el multímetro. Pero las puntas normalmente suelen venir con unos elementos que se llaman atenuadores, ¿sí? Que son estos de aquí. O sea, quiere decir que, por ejemplo, si ustedes tienen una punta, voy a tratar de usar esta punta del multímetro. Dentro de la punta, ¿sí?, de prueba va a tener un cable de salida que es el negativo y la punta positiva. Y dentro de la punta, en las especificaciones, se puede leer el nivel de atenuación que tiene, ¿sí? Entonces, cuando no tenemos las puntas y tenemos solo las pinzas o los lagartos en el cable,
Esto requiere de la adición de un atenuador, que es este de aquí. ¿Sí? Por ejemplo, este es un atenuador 20:1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este atenuador lo tengo que conectar en la entrada de mi osciloscopio. ¿Sí? Así. Y luego conecto la punta de medición para poder hacer el diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces, un atenuador básicamente es un filtro. Es un elemento que tiene resistencias internamente para poder bajar el valor de voltaje. Y eso se utiliza cuando verificamos voltaje de alta tensión. ¿Sí? Cuando ustedes verifican voltaje de alta tensión, ahí mismo en el software del osciloscopio, si es que es una aplicación automotriz, les indica que utilicen el atenuador correspondiente. ¿Sí? Entonces ahí les sale un mensaje en rojo, dice, utilice el atenuador para que funcione adecuadamente la medición. Si uno utiliza el atenuador, básicamente me llega el voltaje alto, los picos de voltaje alto de las bobinas o de los inyectores o de los elementos que ustedes vayan a medir, y eso lo que va a hacer es, internamente va a dañar el equipo. ¿Sí? Entonces hay que tener muy en cuenta, si ustedes tienen puntas de prueba, lo más probable es que la punta de prueba tenga ya el atenuador incluido. Y si no tiene el atenuador, tengo que adicionar un elemento que es básicamente el atenuador para poder bajar el voltaje y evitar que el equipo se dañe. ¿Sí? Hay que tener un poco en cuenta esto. Entonces miren, yo puedo conseguir el equipo básico, pero lógicamente es recomendable conseguir uno o dos atenuadores adicionales para que ustedes puedan hacer verificaciones en los sistemas de alta tensión. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, el equipo normalmente viene con un cable. Y este cable es para poder verificar el circuito secundario. ¿Sí? Poder conectar esta pinza en el cable que va desde la bobina hacia la bujía. Y en ese caso poder hacer verificación del voltaje o de la forma de onda del circuito secundario en bobinas. Ya viene incluido. Este es el cable, déjenme ver, en esta marca es HT25. ¿Sí? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué sucede cuando yo hago verificaciones o mediciones en bobinas tipo COP? Las bobinas tipo COP son las bobinas que están directamente conectadas en la bujía. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo este cable. ¿Y este cable dónde le conecto? Porque esto va directamente a la bujía. Entonces no tengo cable para poder hacer la conexión. Entonces hay dos opciones, o bueno, les podría indicar tres opciones que tienen que tener en cuenta. Cuando yo tengo este tipo de bobinas, yo lo que puedo utilizar es una herramienta que es parte de, o un accesorio del osciloscopio, ¿sí? Que es este de aquí. Este de aquí básicamente es un probador de bobinas tipo COP, ¿sí? Es una especie de herramienta inductiva que para poder hacer la verificación se conecta o se pone encima de la bobina de esta forma y me permite sacar por inducción la forma de onda de la bobina en el cilindro. ¿De acuerdo? Esto es un accesorio, pero también tiene su costo e incluso puede llegar a costar más que el osciloscopio, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué opciones ustedes pueden tener para poder hacer este trabajo? Si ustedes quisieran hacer la verificación en una bobina COP, ¿sí? Hay alternativas más económicas. La primera alternativa que yo siempre les recomiendo es, esta herramienta va a llegar a costar más que el osciloscopio, ¿sí? De hecho está en $125, me parece este accesorio, y el osciloscopio está en 85. Entonces, adquirir esta herramienta realmente puede ser un costo, en este caso, excesivo. Y como ustedes están en esa etapa o estamos dando una charla de abrir tu taller con la mayor cantidad de recursos para poder sacar la mayor productividad posible, entonces una opción interesante es que ustedes retiren la bobina del vehículo, ¿sí? Pongan un cable de bujía desde la torre de la bobina hacia la bujía, un cable de bujía convencional, ¿no? Lo que tienen que ver es básicamente que ingrese bien correctamente aquí en la bobina y que el capuchón ingrese bien en la bujía, ¿sí? Entonces yo saco la bujía del motor, pongo un cable de bujía desde la bobina hacia la bobina, de la bobina hacia la bujía, y lo que hago es conecto mi herramienta que sí viene en mi osciloscopio y puedo sacar la forma de onda de ese cilindro. Fácil. Si ven, hay opciones. O sea, no necesariamente tengo que adquirir la herramienta de inducción para poder sacar la forma de onda, en este caso del secundario, porque estamos hablando del alto voltaje de secundario. Esa es una opción. La otra opción, ustedes pueden construirse esta herramienta, ¿sí? Y es súper fácil construirse esta herramienta. ¿Por qué? Ustedes tienen que conseguirse un sensor inductivo CKP, sensor del cigüeñal inductivo,
¿Cómo es el inductivo? Para que no se confundan mucho, es el que tiene dos cables, ¿sí? Es básicamente el sensor inductivo que tiene dos cables que nos da la señal de giro del cigüeñal. Uno que esté lógicamente en buen estado, ¿no? Entonces, toma un sensor inductivo de dos cables. De esos dos cables se consigue un conector de ese tipo, que es un conector BNC, ¿sí? Es el conector que funciona para el osciloscopio. Simplemente tiene dos cables, no es ciencia, no es nada complicado. Miren, aquí tienen ustedes un cable, ¿sí? Ahí lo voy a tratar de mostrar. Un cable que va a la parte central y un cable que va, en este caso, a la parte lateral, que es tierra. Positivo y tierra, ¿sí? Conectan ese sensor inductivo de dos cables. Un cable a la parte central, otro cable a la parte de tierra. Sacan el cableado, ponen el sensor. Cuando la bobina esté conectada, lógicamente en el motor encendido, ponen el sensor, en este caso CKP o CMP, sobre esta parte de la bobina. Y lo que va a hacer es, les va a generar exactamente la señal que en este caso les generaría esta herramienta de captación de inducción a través de el osciloscopio, ¿sí? Entonces, miren, hay opciones. Les estamos dando algunos tips para que ustedes puedan tomar en cuenta cuando quieran hacer verificación de sistema secundario. Puede ser con un cable adaptado a la bobina o también con la construcción de una herramienta CKP, o sea, un sensor inductivo de dos cables conectado a un terminal BNC, que es el conector del osciloscopio, ¿sí? Entonces, entrando un poco de contexto y para poder entender, la herramienta viene el módulo, ¿sí? Viene las pinzas de... Déjenme ver, por aquí se me perdió. Vienen las pinzas de pruebas. Por acá está. Sí, que son estas de aquí. Viene el cable de verificación de inductancia del secundario. ¿Y qué más viene? Y vienen estos conectores. Vienen unos 4 conectores BNC de repuestos. Inclusive con la misma herramienta pueden construir la herramienta de inducción para poder ver el secundario en bobina scope, que son estas de aquí. ¿Sí? Sin embargo, es importante tener en cuenta que cuando hacemos un diagnóstico con osciloscopio, es muy común cometer el error de pensar de que solo se pueden sacar diagramas de voltaje, ¿sí? Y realmente el uso del osciloscopio para poder sacar el máximo provecho no solo es el tema de validar gráficas de voltaje, sino que tenemos que utilizar o sacar gráficas de amperaje y corriente, ¿sí? Entonces, en esa línea, aquí viene a veces una confusión porque dicen, perfecto, el osciloscopio me permite verificar voltaje. Y está bien. ¿Y cómo es que el equipo saca corriente? Si el equipo solo mide voltaje, si algunos osciloscopios se ven en las gráficas, tienen eje Y, voltaje, eje X, frecuencia o tiempo. Entonces, están en lo correcto. El osciloscopio como tal no saca amperaje, ¿sí? Lo que saca es voltaje. Pero para poder sacar, en este caso, el amperaje, necesitamos el uso de estas grampas, que son accesorios. Esto ya no viene incluido en el equipo. Estas grampas de aquí y esta herramienta de acá que les mostré hace un rato son accesorios, ya no son parte del equipo. Incluido los atenuadores. Los atenuadores tampoco los que vienen en el equipo original, ¿sí? Entonces, en esa línea, ustedes van a tener que, para poder graficar corriente, ¿sí? Poder, por ejemplo, hacer una prueba de compresión relativa. Aquí yo tengo dos pinzas. Tengo una pinza que es de 65 amperios y otra pinza que es de 650 amperios, ¿sí? La pinza de 65 amperios es una pinza que me sirve para poder, en este caso, levantar información de corriente de circuitos que tengan bajo valor en este caso, de corriente. Por ejemplo, ustedes están analizando un circuito de una bomba de combustible. Pueden poner esto sin necesidad de cortar cables, nada. Ponemos la pinza en el cable o en el conductor, ¿sí? Cierro la pinza, calibro la pinza con la medida que corresponda. Ustedes tienen aquí dos opciones. Déjenme ver por aquí. Tienen una validación de 1 milivoltio por cada 100 amperios o 1 milivoltio por cada 10 amperios, ¿sí? Y tengo la opción de apagado también. Acá abajo tengo un botoncito que sirve para encerar. Cuando conecto la herramienta tengo que encerar para que la gráfica o los valores comiencen desde cero. Entonces, lo que hace el osciloscopio como tal, con esta grampa amperimétrica, ¿sí? Lógicamente la grampa lo que hace es, mediante el flujo de corriente por inductancia, levanta un valor de corriente. Ese valor de corriente llega al osciloscopio como un voltaje. Y para poder hacer un análisis de corriente, en función de lo que ustedes hayan puesto en la grampa, ¿sí? Yo puedo hacer una validación. Por ejemplo, cada milivoltio va a equivaler a 100 amperios. Entonces yo hago una relación.
Si yo tengo en este caso 1 milivoltio en mi gráfica, eso va a equivaler a 100 miliamperios. ¿Sí? Hay que tener muy claro esto porque el osciloscopio no mide corriente. La grampa perimétrica sí mide corriente, pero el valor que estamos transformando en el osciloscopio es un valor de corriente a voltaje, en función de la escala que ustedes vayan a poner en la herramienta. ¿De acuerdo? Otro tema. Si ustedes compran este accesorio viene con un conector BNC. El conector BNC es este conector que va al osciloscopio. Pero si yo quiero instalar esta grampa o usarla en mi voltímetro, que podría utilizarla para verificar corriente, ¿sí? No me calza, porque este es un solo terminal y este tiene dos. Entonces, lógicamente, lo que voy a tener que utilizar ahí es un adaptador, que en este caso es BNC fichas banana. ¿De acuerdo? ¿Por qué les digo esto? Porque es muy común, bueno, cuando utilizamos en el tema automotriz el multímetro, el alcance o el rango de amperaje está limitado hasta 10 amperios, no hay como más, ¿sí? Pero si yo estoy verificando, por ejemplo, el consumo que tiene una bomba de combustible, para poder validar el funcionamiento, porque normalmente cuando hablamos de actuadores, de motores, solenoides, además del voltaje, el voltaje nos da un indicativo de si está alimentado o no está alimentado el circuito. Pero lo que manda en un diagnóstico de un actuador a través de un multímetro, a través de un osciloscopio, es la verificación de la corriente, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, tienen una falla mecánica, una restricción mecánica en la bomba, el nivel de amperaje se va a elevar o se va a disparar. Y eso me indica claramente que tengo un problema, en este caso en la bomba de combustible, a través de un diagnóstico de corriente, ¿sí? Entonces, cuando utilizamos el diagnóstico avanzado por corriente con un osciloscopio, un multímetro, ustedes lo que van a levantar información importante para poder validar un componente, ¿sí? Ahora, esta grampa de aquí, de 65 amperios, está limitada porque el amperaje máximo operativo del equipo es de 20 amperios aproximadamente, según las especificaciones, ¿sí? Pero puede llegar incluso hasta un máximo de 65 amperios, ¿ok? Pero si yo tengo circuitos que consumen más corriente, por ejemplo, el cable del motor de arranque, ustedes pueden ver que físicamente no les va a caber el cable de aquí, porque la sección o el diámetro es pequeño. Esto de aquí está hecho con el objetivo de evitar que la gente pueda dañar el equipo, ¿no? Entonces, lógicamente, si yo voy a verificar un cable como el del motor arranque, que es un cable grueso, o el cable de carga del alternador, ustedes van a ver que ya no entra aquí. O sea, al momento que no cierra la pinza, ya no genera inductancia. Entonces ya no funciona. Sí, es un tema de precaución. Entonces ahí, lógicamente, lo que va a necesitar es esta grampa de acá, que es la grampa de hasta 650. Inclusive hay grampas hasta de 1000 amperios, pero ya es demasiado. Para el tema automotriz, tal vez para el tema industrial puede funcionar bien. Pero con una grampa de 650 es suficiente. Sí, tiene lo mismo. Tiene una escala para poder seleccionar, en este caso, 1 milivoltio por 1 amperio o 1 milivoltio por cada 100 amperios. El botón para encerar. Y también tiene el conector, en este caso BNC, que va adaptado al osciloscopio, ¿sí? ¿Para qué usamos esto? Por ejemplo, si ustedes quieren hacer una prueba de compresión relativa, ¿de acuerdo? Recuerden que para iniciar un diagnóstico, lo primero que tenemos que, en este caso, analizar es la parte mecánica. Entonces, tal vez el tema de sacar las bujías, poner el compresómetro, eso me lleva tiempo en algunas operaciones. Si es que es un motor V8, es inaccesible las bujías posteriores y se complica la situación. Entonces, yo puedo utilizar esta herramienta, utilizo la grampa de 650 amperios, la conecto en el cable que va al motor de arranque. ¿Sí? Esto depende, a veces el valor sale negativo. ¿Por qué? Depende del flujo de corriente. Si yo conecto en este sentido, puede ser que sea positivo, si conecto al revés, va a ser negativo. No importa, ¿sí? El valor positivo o negativo simplemente es por la conexión de la grampa en la dirección de flujo. Pero lo que hay que tener en cuenta es que si yo quiero hacer una prueba de compresión relativa, conecto la herramienta, ¿sí? Hago la prueba, doy los arranques, tal cual se hace la verificación de compresión con el manómetro. Y al final, mediante las gráficas que van a salir en el osciloscopio, yo puedo determinar cuáles cilindros tienen un comportamiento idóneo y cuáles tienen falla. Entonces, lógicamente, si encuentro que en la gráfica tengo valores bajos en uno de los cilindros o en varios cilindros, tengo que hacer una inspección mecánica para poder ver qué está sucediendo en ese cilindro. Entonces, miren, sin haber desarmado nada, solo conectando esta grampa en el cable que va al motor de arranque, haciendo la prueba de compresión como siempre se hace, ¿sí?
ustedes van a poder con el osciloscopio sacar las gráficas y poder hacer un análisis mecánico rápido y efectivo. ¿Sí? Lógicamente es un valor de compresión. Ustedes van a tener valores de voltaje que lo pueden transmitir a valores de amperaje, pero son valores referenciales para ver cómo está el comportamiento de todos los cilindros en el arranque. ¿Sí? Entonces, funciona, sí funciona. Si quiero ver en este caso, si que mi alternador carga un máximo de 85 amperios, entonces yo conecto esta herramienta, porque la otra llega hasta 65, no me permite cargar. Entonces conecto esta herramienta en el cable de carga a la batería y verifico cómo está funcionando mi alternador. Entonces el uso de esta herramienta es importante para poder verificar ciertos componentes que tienen consumo alto o bobinas que tienen picos de voltaje alto que podrían dañar, en este caso, los dispositivos de baja corriente, ¿no? Entonces miren, se puede ir equipando un poco el osciloscopio. Lo importante es sacarle el máximo provecho a esta herramienta. Medir voltaje, medir amperaje, y en este caso interpretar las gráficas y poder seguir evolucionando con el uso de herramientas que nos van a permitir generar un diagnóstico avanzado y facilitarnos un poco el trabajo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el tema de uso de osciloscopio para fallas intermitentes es excelente. Por ejemplo, a mí me ha pasado algunos casos. El cliente llega al taller, reporta que el vehículo falla, se apaga en algunas circunstancias. Uno sale a hacer una prueba de ruta y el auto no falla. Sale un día, sale 2 días, sale 3 días, el auto no falla. Entregan el auto al cliente, llega la siguiente semana que se le apagó. Y claro, como es una condición de manejo distinta, es una condición de vibración, no sé en dónde se pueda producir la falla. A veces son fallas intermitentes que no se pueden detectar con facilidad. Entonces, el osciloscopio es una herramienta fundamental para hacer fallas intermitentes. ¿Cómo se hace? Ustedes conectan, por ejemplo, si tengo una falla del sensor CKP, ¿sí? Conecto la herramienta en el sensor, en el conector del sensor CKP, que es el sensor de posición del árbol del cigüeñal. Conecto en este caso mi osciloscopio, comienzo a monitorear la señal, ¿sí? Me va a generar una señal senoidal si es que es inductivo, si es que es de efecto Hall, una señal cuadrada, eso ya depende de la señal que genere el sensor. Pero ustedes, al momento que tienen una falla intermitente, ¿qué tienen que hacer? Conectan el sensor y mueven el cableado, ¿sí? Si es que al mover el cableado no se genera afectación en la señal del sensor, quiere decir que desde el sensor hacia el cableado está perfecto. Entonces el segundo paso es ubicar los terminales en la computadora, ¿sí? Saco en este caso los terminales, conecto en la computadora como se debe, por la parte posterior sin pinchar cables, sin dañar terminales. Conecto mi osciloscopio en los dos cables, en el terminal de entrada y en el terminal de salida o en la señal del sensor y verifico. ¿Sí? Verifico la señal. Luego, ¿qué hago? Muevo fuertemente el cableado, ¿sí? Desde el sensor hasta la computadora en todos los tramos o conectores que tenga. Y si ustedes tienen una falla intermitente, un problema de cableado, ¿qué va a suceder? Al momento que generen eso, va a fallar el auto, o puede ser que no falle porque es instantáneo el movimiento, pero lo que ustedes van a poder ver en la gráfica es una caída, ¿sí? Van a ver que la señal se pierde, se cae, se deforma, o algo pasa, genera mucho ruido. Entonces, al momento que ustedes comprueban que al mover el cableado se genera ruido, se generan picos, se genera un cambio de comportamiento del patrón de la onda que no era en este caso normal, eso les indica que tienen un problema de contactos, un problema de una falla intermitente en el cableado del vehículo, ¿sí? Entonces miren, un diagnóstico que pudo haberse alargado tal vez de una semana de prueba de ruta, sacar componentes, no encontrar la falla, tal vez con este procedimiento, con el uso del osciloscopio puede ser mucho más fácil y mucho más rápido de detectar, ¿de acuerdo? Entonces, miren, es una herramienta que sí o sí toca ya implementarla. Pueden comenzar con una herramienta de ese tipo, $85 el kit básico. Pueden conseguir una gran amperimétrica de 65, una de 650 y con eso ya pueden comenzar realmente a hacer diagnósticos a un nivel mucho más avanzado, utilizando herramientas que están disponibles para su uso. Lamentablemente el problema es que no utilizamos las herramientas porque no las conocemos o pensamos que son herramientas carísimas. Claro que hay osciloscopios que son caros, como les digo, 4,000, 4,500. Hay unos que son hasta $10,000, pueden costar un grupo de un banco de pruebas, como decía nuestro amigo de diagnóstico automotriz. Pero si estamos iniciando y conocemos y le podemos sacar el máximo provecho a estas herramientas, que son herramientas automotrices, es bastante interesante para el diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, en esa línea, aquí me faltaba un tema del transductor que me estaba preguntando ahí uno de nuestros amigos, ¿sí? El transductor
igualmente, miren, un transductor piezoeléctrico, que es un elemento que convierte la presión en valores de voltaje, para un osciloscopio puede llegar a costar hasta $700 el transductor, ¿sí? Pero ustedes pueden fabricarse uno, pueden conseguirte un transductor de este tipo, que es hasta 300 PSI, ¿sí? Ahí pueden ver en la cámara, es un transductor hasta 300 PSI. Consigo un acople NPT de 1/4 a 1/8 y en este caso un acople de rápido para poder conectar la manguera del compresómetro sin la aguja, ¿no? Sin la aguja, porque esto tiene que ser presión directa. Entonces, energizo el componente, tomo la señal con el osciloscopio y tengo mi gráfica de presión del cilindro para poder hacer un diagnóstico avanzado en función de los sensores EKP, CNP o de lo que yo quiera verificar en el motor. ¿Sí? Normalmente este transductor se utiliza para verificar el ciclo de presiones en admisión, compresión, expulsión y escape y validar si es que efectivamente la distribución está adelantada, retrasada, igualmente sin desmontar nada. Eso es importante. Para yo poder verificar si la distribución está bien armada, ¿qué tengo que hacer? Tengo que desmontar la banda de accesorios, tengo que desmontar unas tapas, tengo que hacer un trabajo, ¿sí? Y eso es tiempo. Entonces yo puedo utilizar un transductor que no cuesta más de $30 hacerlo, de este tipo, ¿sí? Lo conecto al motor, saco la gráfica en mi osciloscopio y hago un análisis si la distribución está bien armada o está mal armada. Si está mal armada, intervengo el sistema. Si está bien armada, continúo mi diagnóstico por otro camino. ¿De acuerdo? Entonces miren, hay herramientas que se pueden fabricar. Hoy les he dicho algunas, les he dicho el transductor, les he dicho el tema de verificar el secundario, tal vez con un cable de bujías sencillo, o tal vez en este caso construirse una herramienta inductiva a través de un sensor CKP inductivo directamente sobre la bobina. Cualquiera de ellas sirve. Y en esa línea les voy a indicar un poco cómo es el software para que ustedes vean cómo estos software o estos osciloscopios automotrices han ido mudando a la opción de tener opciones de diagnóstico que nos permiten facilitar el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces miren ahí. Ahí estoy en el menú, entré ya al osciloscopio. Ahí podemos ver el análisis del osciloscopio en varios actuadores o sistemas del vehículo. Entonces ahí, por ejemplo, en primera instancia, ¿qué tenemos? Tenemos bobina, ¿sí? Primario y secundario. Entonces aquí hay varias opciones, ¿no? Yo puedo verificar, por ejemplo, en el primario el voltaje, ¿sí? Puedo verificar en el primario la corriente, si es que utilizo la grampa. Puedo verificar ambos parámetros al mismo tiempo. Puedo verificar en este caso la bobina del primario con el sensor del cigüeñal, ¿sí? Puedo verificar la bobina del primario con el secundario, hacer un comparativo entre los dos. Y puedo verificar en este caso, hacer una comparación entre el primario y el inyector. Entonces miren, todos estos diagnósticos o estas estrategias que están cargadas, básicamente la mayor parte de los osciloscopios que son aplicación automotriz tienen esta biblioteca de gráficas. ¿Y por qué es importante esto? Porque en los manuales de servicio o en la información del fabricante no están las gráficas de corriente, bueno, las gráficas de voltaje de algunos actuadores están, pero no hay una biblioteca extensa donde uno puede encontrar cómo es el patrón de onda de todos los componentes. Normalmente inyectores, bobinas, solenoides hay en voltaje, en corriente no he encontrado, pero los fabricantes de software o de osciloscopios especializados en el tema automotriz vienen con esta opción que básicamente les permite tener el patrón de onda y poder comparar el patrón de onda con la gráfica que se está midiendo en tiempo real. ¿De acuerdo? Entonces, interesante esto. Incluso osciloscopios de mayor nivel tienen acceso a bibliotecas más grandes donde se puede hacer análisis de fallas, comparar. Y eso también viene un poco de la experiencia. Cuando uno maneja un osciloscopio, lo que tiene que hacer es generar una gráfica, una biblioteca de gráficas en los modelos que uno trabaje, con el vehículo sin falla y el vehículo con falla. Eso es importante, porque básicamente el análisis de osciloscopio se basa en la comparación del patrón de onda con el vehículo sin falla y el patrón de onda con el vehículo con falla. Cuando uno vaya generando experiencia ya va reconociendo cuáles son los patrones de onda de diferentes sistemas que estoy verificando y los puedo comparar en este caso con la falla que puedo tener en el vehículo, ¿sí? Entonces miren, aquí voy a seleccionar este de aquí, que dice ignición primaria, voltaje, ¿sí? Entonces selecciono este
y aquí me voy al osciloscopio. ¿Sí? Entonces en la parte superior me genera el patrón de onda que yo tengo que cumplir. Este es el patrón de onda que debería tener el sistema de ignición en el primario. ¿Sí? Estamos hablando de voltaje. Entonces aquí se genera el pico de voltaje y todo el análisis de la gráfica que se puede hacer en el circuito primario. Acá abajo ustedes ven esta onda que está oscilante. Es la onda que yo tendría que captar la información. Aquí yo tengo los 8 canales. ¿Sí? Entonces está activado el canal 1 y con el canal 1 yo tendría que replicar ese patrón de onda en base a la configuración de amplitud y frecuencia, o en este caso como quieran llamarle voltaje o tiempo. Y puedo en este caso validar que la gráfica tenga el mismo patrón y si no tiene el mismo patrón poder determinar cuál es la causa o qué está sucediendo en mi diagnóstico. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a graficar otra. Por ejemplo, el tema de corriente. ¿Sí? Aquí voy a apagar un poco el canal para que no distorsione. Miren cómo cambia la gráfica. ¿Sí? Una gráfica de voltaje tiene un patrón diferente a una gráfica de corriente. Esto es el gráfica de corriente de la ignición del primario de la bobina. Entonces, cuando yo veo que este comportamiento, este patrón de onda va cambiando, ¿sí? Yo puedo ver que tal vez el consumo de corriente es más elevado. Yo puedo determinar que el circuito, el componente está fallando porque me está generando una demanda de corriente distinta. Pero como les digo, este es el patrón ideal, ¿sí? Cuando yo grafique voy a encontrar un patrón bastante diferente a este, mucho ruido, y eso me podría indicar que yo tengo un problema en el circuito, ¿sí? Entonces, el análisis mediante un osciloscopio es un análisis comparativo mediante las gráficas que se pueden, en este caso, obtener. ¿Qué más? Veamos, por ejemplo, una gráfica del primario y secundario, ¿sí? Entonces, ahí puedo ver las gráficas, ahí me salen las opciones, por ejemplo, primario con CKP, ¿sí? Entonces, miren, ahí voy a apagar los canales del osciloscopio para poder ver mejor la gráfica. Pero ahí está, miren, ¿sí? Estos son los patrones de onda. Aquí yo estoy comparando la gráfica del primario de la bobina con el sensor CKP. Aquí se puede ver en dónde está generando, en este caso, la señal del punto muerto superior y todo lo demás. Entonces son patrones de onda que nos permiten comparar los valores, en este caso, con las señales que estamos obteniendo en el vehículo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ya me incluyó más canales. Entonces, por eso es importante por lo menos tener 4 canales, miren. Porque miren, aquí estoy haciendo mi análisis comparativo entre el primario. Estoy sacando, en este caso, el CKP, el CMP, ¿sí? Entonces, ahí estoy analizando 3 gráficas a la vez, ¿sí? Entonces, si yo tengo un osciloscopio de 2 canales, ya no me alcanza. Entonces, aquí estoy analizando la gráfica del primario. Esta es la señal del CMP, sensor del árbol de levas. Y esta de acá es la señal, parece que es la señal del inyector, esta de acá arriba, ¿sí? Entonces, el ciclo de trabajo del inyector. Aunque el pico está un poquito corto, pero esta parece que es una gráfica del inyector, ¿sí? Entonces, miren, puedo analizar diferentes gráficas, poder validar cómo está el funcionamiento de los diferentes componentes, ¿de acuerdo? Esto es en actuadores. Ahora, por ejemplo, si es que me voy a sensores, aquí yo puedo verificar, yo que sé, la sonda lambda, en este caso el sensor bueno, aquí déjenme desactivar el canal nomás para que se vea. Entonces, miren, estoy graficando la señal que tendría, el comportamiento que tendría un sensor de oxígeno, en este caso de circonio. Ahí se pueden ver, esto va a estar en una escala de milivoltios, 800 a 200 aproximadamente, y se puede ver cómo está oscilando el comportamiento del sensor, ¿no? Entonces, a la final, esto no es más que un multímetro, pero que me permite hacer la verificación de las gráficas de esos valores. Aquí puedo ver el comportamiento, por ejemplo, de un sensor de pedal de acelerador, el TPS, ¿sí? Sensor de posición de la mariposa de aceleración sería, ¿no? Entonces tengo el TPS y puedo ver cómo es el comportamiento en aceleración, mantengo, suelto. Entonces yo puedo hacer un análisis un poco más detallado de los diferentes componentes en el vehículo, ¿sí? Entonces esa es la ventaja de utilizar un equipo que tenga un software un poco más alineado con el tema automotriz. Miren, aquí yo por ejemplo tengo comprobación de redes de comunicación, ¿sí? Comunicación CAN-bus, comunicación alta, comunicación baja, un K-line. Ya depende del protocolo que ustedes estén validando.
pero a la final lo que voy a visualizar o lo que voy a hacer es ver el comportamiento de las señales. Ahí se puede ver el ruido que pueden generar las señales y las gráficas que obtendría o el patrón de onda que yo obtendría cuando analizo, en este caso, una gráfica de ese tipo. Ustedes pueden ver que aquí el ruido, esos picos que ustedes ven ahí, son el ruido que se genera por el equipo. Hay la opción de aplicar filtros para que esos ruidos vayan desapareciendo y la señal sea un poco más legible. Pero aquí se puede ver cuál es el patrón y cómo es el comportamiento, en este caso, de una señal de red de comunicación, ¿no? Por ejemplo, un K-Line. Entonces, miren, ahí tengo otro patrón de onda para poder comparar y poder hacer mi análisis. El tema de inyectores, bueno, esa gráfica de inyector de voltaje es una gráfica típica. Ahí podemos ver la gráfica del comportamiento del inyector, los picos. Entonces, hay bastantes muestras o patrones para poder hacer la comparación. Aquí estoy verificando la corriente del inyector. ¿Sí? Miren, la gráfica de corriente es diferente a la gráfica en este caso, de voltaje. Entonces, con una gráfica de corriente yo puedo comparar o validar si es que hay una restricción, un atascamiento, algo está sucediendo en el sistema del inyector, que es un solenoide, para poder cumplir con su función y trabajo. ¿Sí? Ok. Entonces, miren, si ustedes se fijan aquí en la parte inferior, aquí me indica que para poder hacer esta prueba necesito una grampa de 60 amperios. ¿Sí? Necesito una grampa de 60 amperios y el amperaje máximo que soporta, o el amperaje nominal, sería 20 amperios. Entonces aquí el equipo mismo les va indicando, ¿no? ¿Qué herramientas? Entonces por eso es importante tener las grampas, porque para poder verificar el amperaje, yo necesito una grampa amperimétrica, ¿sí? Vamos a ver aquí en sistemas diésel, por ejemplo. Aquí me indica igualmente utilizar una grampa de 60 amperios, ¿no? Ahí voy a apagar un poco los canales para que puedan ver. Aquí sale bastantes gráficas, está sacando de algunos inyectores, canal 1 al 4. Entonces miren, aquí voy a utilizar los 4 canales para poder hacer esta validación. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo indicar aquí? Déjenme ver. En el tema de secundario, veamos en el tema de secundario. Aquí, por ejemplo, me indica las señales secundarias, y también lo vimos. Bueno, ahí está un poco feo porque está activado el canal. Voy a desconectar el canal para que se pueda ver. Y eso básicamente, ¿no? Ahí se puede ver la aplicación, se puede ver cómo podemos sacar el máximo provecho a esta herramienta, ¿sí? Entonces, sin duda alguna, esta herramienta es una herramienta o un aliado importante en el diagnóstico, ¿sí? Y tenemos que sacarle el máximo provecho, y por eso hemos generado estas charlas de acompañamiento, estas charlas de asistencia para que ustedes, si están iniciando un negocio o si quieren adquirir un osciloscopio, tengan en cuenta de que hay opciones económicas que pueden funcionar muy bien, ¿sí? No es necesario en un inicio gastar $4,000 o $4,500 en un kit de osciloscopio, que si tienen los recursos o ya tienen comprado el osciloscopio, qué bueno, porque lógicamente la calidad, la precisión es mucho mejor, la facilidad de manejo tal vez del software, aunque como ustedes pudieron ver, el software que maneja este equipo es bastante amigable, no es muy difícil de manejar, pero ustedes pueden iniciar una actividad de diagnóstico electrónico adquiriendo equipos, ¿sí? Bueno, lo primero es conocer, ¿no? Conocer el alcance y conocer para qué sirve, cómo funciona, pero pueden en este caso hacer una inversión no tan alta para poder generar la rentabilidad necesaria y tal vez invertir los recursos que iban a invertir en un equipo muy costoso, invertirlos en el negocio, en el taller, en lo que se necesite para el taller, no sé, repuestos, arriendos, pago de empleados, herramientas que son del día a día que les pueden permitir seguir creciendo en el negocio. ¿De acuerdo? Entonces voy a comenzar a responder algunas preguntas. Hay muchas preguntas que, bueno, sí, vamos a ver. Bueno, ahí ya no puedo ver más atrás. Déjenme ver desde donde puedo ver las preguntas, porque el chat creo que reventó con preguntas. Dice: Darwin, ¿las especificaciones para una computadora debe tener algún rango de memoria RAM mínimo o el procesador? Darwin, realmente este software no es pesado, no es un software de ingeniería, no es nada fuera de lo común. Con una computadora tal vez de 4 GB de RAM,
y un procesador, un Core i3, un Core i5 funciona perfecto. Inclusive yo te diría hasta con una de 2 RAM, en este caso de memoria. Realmente no es necesario una mega computadora, es un programa livianito, entonces no vamos a tener que hacer una mega inversión en el computador. Ahora lo que hay que tener en cuenta un poco es que actualmente los equipos de diagnóstico, los osciloscopios, normalmente han pasado a ser interfaces. Entonces, ¿qué quiere decir? Que obligadamente necesitamos una computadora incluso para cargar manuales, ver información técnica. Entonces es importante tener una computadora en el taller, pero las especificaciones para ver manuales, para utilizar el osciloscopio, para utilizar el equipo, no es una computadora de grandes características. Tampoco inviertan en una computadora muy cara porque a la final va a estar sobredimensionado para lo que vamos a hacer en el taller. ¿Sí? ¿Qué osciloscopio les recomiendo comprar? Bueno, eso depende un poco del poder adquisitivo que cada uno tenga. Si tiene los recursos, podría irse a un PicoScope, que es una muy buena opción. Puede comenzar con el kit básico y luego ir implementando. Si tienen un poco menos de recursos, están iniciando, podrían optar por la opción de Hantec. Y también hay algunos osciloscopios que son de una marca de escáneres que también son accesibles y también funcionan bastante bien. Ahí lo básicamente es hacer un análisis para ver cuáles son las funcionalidades, costo-beneficio, para que ustedes puedan tomar la mejor opción. ¿Sí? Lo mismo para redes de comunicación. Cualquier osciloscopio funciona bien. Básicamente lo que estamos viendo es las señales de la red y analizar las pérdidas que se podrían generar en este caso en la red, ¿no? Perfecto, entonces por ahí también dicen el PicoScope, es una buena opción. Ya en marcas ya ustedes ya podrán en este caso analizar, ¿sí? El objetivo de esto es que ustedes tengan una idea general y puedan aplicarla en base a sus necesidades. Con ese osciloscopio puede hacer la medición de la frecuencia de la línea high del vehículo en cualquier sistema de chasis body. Ernesto, sí, la frecuencia se la puede medir, se la puede en este caso obtener de la gráfica, entonces no hay mucho problema, ¿sí? Dice, ¿para un inyector es necesario utilizar un atenuador? Sí, Héctor, para un inyector es mandatorio el toma del uso de un atenuador porque los picos de voltaje que genera el inyector en su bobinado es alto y el atenuador funciona bien para poder solventar ese problema. Eh, vamos a ver, déjenme comprobar, ¿sí? A ver, déjenme ver. Sí, o sea, para un inyector de ley necesito el atonador, por lo menos en este equipo sí. Si yo tengo lógicamente ya el equipo con las puntas y todo que tiene el atonador incluido, ya no es mucho problema, ¿sí? Pero aquí les puedo indicar, miren, acá abajo dice Channel 1, usar un atonador 20 a 1 para poder medir la gráfica de voltaje eh, del inyector, ¿sí? Ok, déjenme ver, por allá ya me están ganando las preguntas, tengo más preguntas por acá. Eh, ok, por acá nos pregunta Rubén, ¿podría dar unos tips acerca de cómo configurar si fuera posible el Tiger de los 4 canales simultáneamente para ver qué señal pierde primero? Eh, bueno, y ese tema ya de un poco del manejo del osciloscopio es un tema un poco más profundo. Creo que el día de hoy no vamos a poder abordar eso, pero lo voy a tener registrado para poder hacer una charla, en este caso de la configuración del trigger, que es el disparador del osciloscopio, ¿sí? Por ahí nos dicen un CKP de un Renault. Entiendo que podría ser la construcción de esta herramienta inductiva a través de un CKP de un Renault, puede ser. Si es que el costo es económico, pueden utilizar cualquier CKP, pero tiene que ser inductivo, ¿sí? Ok, hay saludos desde México también. Recuerden darle like, compartir, importantísimo, ¿sí? Tratemos de llegar a la mayor cantidad de gente posible con estos conocimientos que va a ser de ayuda para muchos. Con el osciloscopio puedo ver el pulso de la bobina. Sí, en la gráfica se puede ver toda la información. Puedo hacer la prueba del secundario con un sensor CKP también. ¿Ocupo atenuador? Buena pregunta. Buena pregunta. A ver, veamos. Confirmemos ese dato. Realmente para el tema de bobina, no creo que me está pidiendo atenuador, pero veamos el tema. A ver, vamos a ver. Para primario de bobina, no hay, ¿sí? No hay una condición de utilizar un atenuador como tal.
Vamos a ver para el secundario. Aquí tampoco para el secundario me está pidiendo, pero claro, ya depende un poco de la característica o de la especificación de la bobina, ¿no? Aquí sino que se pintó. Aquí, realmente, aquí lo que me está indicando es que utilice el pickup del secundario, pero es básicamente el accesorio para poder levantar la bobina, ¿no? Realmente no en el secundario no creo que sea necesario realmente un atenuador, porque no estamos levantando el voltaje directo de la bobina, sino lo que estamos es levantando un voltaje a través de el sensor, o en este caso la herramienta de captación de inducción. Entonces, no creo que realmente sea necesario utilizar el atenuador, pero muy buena pregunta, ¿sí? Veamos qué más tenemos por acá. Perfecto. Ahí nos dice Patricio, estudiante de técnicos electrónicos, espectacular el tema. Qué gusto, Patricio, que les haya gustado. Siempre les vamos sorprendiendo con temas interesantes, ¿sí? Gente de Salvador, gente de Bolivia. Perfecto. Gente de Ecuador, México, qué gusto. Maestro, ¿puedo? Dice, para configurar la prueba de transductor en el Hantec. Ahí, Jefferson, es buena pregunta. El transductor nos está midiendo presión. Y lógicamente en el Hantec no tienes un filtro o no puedes cambiar los ejes de voltaje a presión. En el pico scope sí hay cómo, pero en el Hantec no. Pero eso no nos limita para poder hacer el diagnóstico, porque lo que tú tienes que tener en cuenta es que al momento que estás verificando la presión, ¿sí? Dentro del rango que trabaja el transductor, tienes un rango de 0.5 voltios hasta 4.5 voltios, ¿sí? Entonces, dentro de ese rango, en la gráfica mismo de funcionamiento del transductor, esto de aquí es un transductor comercial, ¿sí? Entonces, tú vas a ver o vas a hacer una comparación. ¿Cuál es el valor de presión a 0.5 voltios? ¿Y cuál es el valor de presión a 4.5? Entonces, básicamente lo que tienes es una escala lineal. Entonces tú puedes hacer una comparación para poder sacar los valores de presión en base a la gráfica que te da el transductor, ¿sí? Entonces básicamente trasladas los valores de voltaje que mides en el osciloscopio a valores de presión a través de la gráfica que te maneja el transductor, ¿sí? Perfecto. Por ahí nos dice, claro, leer los P6 en función del voltaje, ya explicamos eso. Ok. Tengo un escáner Ultra Scan que incluye osciloscopio, se puede trabajar con ese, tiene 4 canales. Perfecto, Héctor. Miren, si ustedes ya tienen un equipo diagnóstico que tiene osciloscopio, o tienen un osciloscopio de 2 canales y no tienen uno de 4, trabajen con eso, ¿sí? No es necesario adquirir el de 4, el de 8. Lo importante es trabajar con los que tienen, ¿sí? Yo les digo este tema porque en muchos talleres todavía no tienen osciloscopio, pueden optar por una opción como estas, es muy viable. Si tienen un osciloscopio ya en su taller integrado con el escáner o tienen un osciloscopio modular, trabajen con lo que tengan, ¿sí? Es una herramienta potente para poder hacer diagnósticos. Ok. ¿Se puede considerar la opción de comprar un buen escáner que incluya osciloscopio? Sí, sí, pero verán. Diego, ahí lo que vamos a ver es, justamente les invito a la tercera parte de esto no termina aquí. La próxima semana vamos a hablar de osciloscopios. Recuerden que el contexto de esta charla es un asesoramiento para las personas que quieren iniciar o tal vez que no tienen los equipos. Si ustedes ya tienen los equipos y están trabajando con ellos, perfecto. Sáquenle el provecho, sáquenle el jugo a sus equipos. Pero la próxima clase vamos a ver algunas opciones que les voy a dar para poder iniciar con el tema de escáner. Podemos encontrarnos escáneres muy económicos y escáneres a un precio súper alto. Entonces vamos a ver qué podemos sacar, qué recomendaciones damos para la gente que está iniciando, que tal vez no tiene el dinero para hacer una inversión grande, pero tiene las ganas de comenzar a hacer diagnóstico, comenzar a trabajar, comenzar a generar ingresos. Y eso es lo que nos motiva a todos, ¿no? Que podamos tener una guía buena que nos permita no gastar mucho dinero, sacar el máximo provecho de ese rendimiento, de ese dinero, de esa inversión que vamos a hacer y generar la máxima utilidad posible. Ese es el compromiso, ¿no? Perfecto. Ahí tenemos... ¿qué otra prueba se puede hacer con la bobina COP? Con la medición de amperaje. Con la pinza se puede utilizar el sensor o el tester. Normalmente se verifican las gráficas de voltaje, es lo más común. También se puede verificar también corriente, si es que es el caso. Básicamente en esa línea está el rango de acción, ¿no? ¿Dónde va conectado el transductor? Ronaldo, el transductor va conectado en la bujía. Se saca la bujía, se pone el transductor, se desconecta el inyector
la bobina se aterriza a través de la misma bujía a tierra para que no se dañe y se enciende durante 10 minutos del vehículo para poder sacar la gráfica. Luego se guarda la gráfica y se analiza los datos. ¿Dónde puedo conseguir ese transductor? Si ustedes lo disponen. Clever, esto es un transductor general, lo puedes conseguir en tiendas donde venden equipo para automatización industrial. Puedes utilizar tal vez un transductor del aire acondicionado, ¿sí? Un transductor del aire acondicionado para verificar la presión también es válido. Entonces, se puede encontrar en el mercado, no es difícil de ubicar, ¿sí? Estos transductores funcionan para presión de aire, gas y líquidos también. Entonces, es bastante fácil de encontrar, ¿sí? Perfecto. Listo, por ahí ya mandaron también alguna opción por ahí. El Autel Maxiscom puede ser. Como les digo, tienen que ustedes buscar la mejor opción, ver reviews, ver análisis, pero lo que nos interesa es que ustedes puedan tener un mejor criterio para la selección. Y como les digo, el contexto de estas charlas es para iniciar, hacer una inversión necesaria y justa para poder sacar la máxima utilidad y provecho posible, ¿sí? Entonces, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Ha sido una charla, como siempre nos extendemos un poquito, pero agradezco por el compromiso, la gente ha estado conectada, esperemos que compartan este video con la mayor cantidad de gente posible, denle un like, suscríbanse al canal de Facebook, ¿sí? Y les invitamos para que puedan revisar nuevamente este video y puedan ver los links y puedan revisar un poco más de información. Vayan a nuestro canal de ATT Latinoamérica en YouTube. Imagino que el día de mañana ya va a estar cargado el video, lo pueden ver las veces que quieran, y compártanlo, invitan a la mayor cantidad de gente posible. Pero ahí en la parte de comentarios ustedes van a poder encontrar los equipos que les mostramos para que ustedes puedan validar precios, ver otras opciones y ver la opción que más les convenga para poder generar esa productividad necesaria en el taller, ¿sí? El uso de una herramienta de osciloscopio ahora ya es algo que se tiene que utilizar en los talleres y tienen que ustedes de alguna forma irse adecuando al uso de este tipo de herramientas, ¿sí? Vamos ya con las últimas preguntas. Josué dice, ¿qué escáner puedo comprar? Las funciones son principales de mi escáner, debe tener con los vehículos que están viendo ahora en nuestro entorno. Josué, te invito a la clase de la próxima semana, martes a la misma hora, por el mismo canal. Vamos a hablar de equipos de diagnóstico, ¿sí? Vamos a darles algunas opciones con el contexto que estamos de Abre tu taller. Entonces, vamos a ver algunas opciones. En tema de escáneres hay muchísimas opciones económicas, caras. Entonces, vamos a analizar eso en la siguiente clase, ¿sí? Me despido, que tengan una excelente noche. Gracias por confiar en nosotros, por estar con ATT. Les invitamos a que compartan, ayúdenos con eso. Estas clases son gratuitas, compartan con la mayor cantidad de gente posible. Si quieren ver los comentarios, links de los equipos que mostramos, vayan al canal de YouTube para que ustedes puedan acceder a la información y puedan ver la opción que más les convenga. ¿De acuerdo? Entonces, que tengan un excelente día, excelente noche. Estamos en contacto, cuídense mucho. Nos vemos la siguiente clase, ¿sí? Un abrazo a todos.